Hoy responderemos 3 nada más, porque son muchas, y después iremos también tratando las demás. Siento a los visitantes que se van a tener que comer un poco de preguntas y respuestas, pero creo que bueno, son de bendición para todos, para nosotros especialmente. La verdad que la palabra del Señor es buena, es viva, es eficaz y nos hace bien. Así que vamos a orar al Señor para presentar la enseñanza. Y Padre, te rogamos, tu palabra siempre es bendecida, pero necesitamos que nuestros corazones, nuestros oídos estén atentos y que nuestros corazones sean corazones hacedores. Que tu palabra entre y obre en nosotros, nos transforme, nos cambie y nos lleve a una nueva vida donde podamos conocerte cada día más. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, una de las primeras preguntas, se necesitaría unas cuantas horas, unas cuantas decenas de horas para poder responder. No la vamos a responder unas decenas de horas, vamos a hacer resúmenes. Pero una de las preguntas que me hicieron, y los que hicieron preguntas, no se preocupen, las contestaremos todas. Y si ustedes las preguntas que hicieron no las respondemos hoy, las responderemos en otro día. Y la hemos respondido en orden de llegada, ¿sí? Así que las primeras preguntas son las que estaremos respondiendo hoy y otras en otros días. La primera pregunta es: ¿cuántas denominaciones hay? ¿Y qué somos nosotros? Para poder abarcar este tema tocaremos los inicios, las divisiones y las formas de ver el culto y la predicación de la palabra del Señor. Primero vamos a ver el deseo del Señor, que lo encontramos en Juan 17, versículos 20-21. En una oración que Jesús está haciendo al Padre, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros, los que íbamos a venir sucesivamente por la predicación del Evangelio, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el deseo del Señor, que todos seamos uno solo. Ahora vamos a ver la realidad de los hombres. Y es que en 1 de Corintios, el capítulo 1, los versículos 11 al 13, nos vamos a encontrar con una iglesia que ya esbozaba lo que pasaría años después hasta el día de hoy. Dice el apóstol Pablo en la carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 11 al 13. Porque he sido informado, se ve que había unos chivatos, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Pobres los de Cloé, no los iban a querer más por buchonear. Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ya nos encontramos con la primera iglesia que tenía problemas de división. La primera, o sea, y con semejantes maestros de la palabra. Es más, a los corintios Jesús les dice: todavía de las 500 personas a las que se les apareció Jesús después de resucitar, algunos todavía viven. O sea que habrían hermanos ahí que conocían a Jesús en persona. ¿Mejor iglesia que esa? Vamos, imposible. ¿Mejores maestros? Imposible. Pues tenían divisiones. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro. No sé si les suena, hay algunos que dicen que venimos todos de Pedro. Otros decían que de Apolos, y algunos que seguramente serían los más espirituales, decían que eran de Cristo, pero como menospreciando a los demás, ¿no? Entonces siempre suceden estas cosas. A la luz de estos textos podemos ver que desde que comenzó la iglesia habían diferentes formas de ver
la unión con Dios. En parte, el catolicismo intentó, y durante muchos años lo fue, una especie de gran solución a este dilema, siendo la comunidad cristiana más grande y la que originalmente tenía la mayor cantidad de documentación y veracidad históricas y bíblicas. Pero, como todo lo que es gobernado por el hombre a la manera del hombre, cometió terribles errores que la llevaron en muchos casos a un lugar donde el fundamento real de los apóstoles se había perdido, para encontrar nuevos fundamentos basados en el magisterio y la tradición. Ustedes se van a encontrar muchas veces que los católicos les van a decir: nosotros somos la primera iglesia, nosotros descendemos de Pedro directamente, y en parte tienen razón, no les vamos a quitar la razón. Es la iglesia más antigua, junto con la ortodoxa, pero eso lo veremos después. Ahora bien, el problema con la iglesia católica no fue que vinieran o no de Pedro, sino que dejaron el fundamento de los apóstoles para dedicarse a hacer otro tipo de cosas. Y ahí es donde hubo el problema y las muchas reformas que hubo, porque la reforma protestante de 1517 no es la primera división de la iglesia católica. Y la iglesia católica ha tenido disidentes desde que comenzó. La iglesia tuvo disidencia desde que comenzó. Si recuerdan en Apocalipsis, el mismo Señor Jesús habla acerca de los nicolaitas, que tenían una doctrina diferente. No está comprobado en cuanto a argumentos y documentos, pero se cree que estos nicolaitas eran seguidores de Nicolás, uno de los 7 diáconos que se nombraron en la iglesia, en la primera iglesia. ¿Se acuerdan que habían 7 diáconos? Uno de ellos era Nicolás, y según la tradición se dice que los nicolaitas eran discípulos de este tal Nicolás. No está comprobado, así que no lo hacemos doctrina, pero podría ser, no digamos que no. El tema es que la Iglesia Católica fundamentó no solo en la palabra su verdad, sino en algo tan efímero como el magisterio, hombres que perecen, y en la tradición oral, que ustedes se imaginarán lo que es la tradición oral. Yo les hago una pregunta: ¿quién tiene familia? Todos tenemos familia. ¿Quién ha tenido abuelos, tatarabuelos? Todos. Y les hago una pregunta: ¿todas las historias que les cuentan a ustedes sus abuelos son tal como sucedieron o vienen pasando de boca en boca con alguna modificación en el medio? Y a veces llegan historias que uno no se las puede ni creer, porque pasaron por la boca de alguno que la agrandó demasiado, y el abuelo era Sancho Panza. Lo mismo pasa con la tradición oral en la Iglesia Católica. La tradición es una de las 3 patas de la verdad que tiene la Iglesia Católica. Son 3 patas: la Biblia, la palabra de Dios; el magisterio, sacerdotes, el papa, los obispos, cardenales; y la tradición. ¿Cuál es el problema? Que la tradición muchas veces contradice a la Biblia. Y entonces, ¿a qué le hacen caso? A la tradición. Y por eso hay pues huesos de mártires dando vueltas por ahí, que los venden, y XX reliquias que andan dando vueltas por ahí, justificando los milagros de las reliquias como si se tratara de Eliseo. Ustedes se imaginaron al pueblo de Israel cuando Eliseo hizo el milagro. Bueno, no lo hizo él, lo hizo Dios a través de sus huesos. Pero Eliseo estaba muerto y de repente le tiraron a un tipo, tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Y ustedes se imaginan, porque no lo dice la palabra del Señor, fueron a coger los huesitos, se los llevaron, los vendieron. Ah, estos son los huesitos del poder. Bueno, eso lo ha hecho la Iglesia Católica durante el 70% de su historia, ¿sí? Ahora no lo hacen tanto, ahora lo hacen más los evangélicos, con el agua bendita de no sé dónde, con la rosa mosqueta de no sé dónde, con la sal de Jerusalén que te cura de todos los males, te cura el divorcio también. Y tradición, entre otras muchas cosas de dudosa referencia. Yo no sé ustedes, pero si saben o no, el sucesor de Pedro en Roma es Lino. Este Lino aparece una vez en la Biblia como salutación al final de la carta de los Romanos. Le aparece con un nombre.
a raíz de los años y por un libro que se llama Contra las herejías de San Jerónimo, perdonen que les dé historia, pero es lo que hay para poder responder esto. A raíz de un libro que se llama Contra las herejías, porque existía una herejía o un movimiento filosófico bastante complejo que se llamaban los gnósticos en la época de los primeros cristianos, y mezclaban todo, era una mezcolanza de brujería y todo mezclado, y un poco como la nueva era, ¿no? La nueva era de nuestra era, nunca mejor decirlo, bueno, así eran los gnósticos, mezclaban la filosofía griega, el estoicismo con la Biblia, hacían todo un batiburrillo, y entonces San Jerónimo hizo un libro en el siglo II que se llama Contra las herejías. En ese libro, que es la Contra las herejías, hay una lista de creyentes de la iglesia en Roma, y el primero que está en la lista es Lino. Y entonces de ahí saca la Iglesia Católica que Lino es el sucesor de Pedro en el papado de la iglesia. Ya me dirán ustedes que con esa carta y con esa referencia darle un pontificado a una persona es un poco complicado. Ustedes imagínense que ahora yo o cualquiera de ustedes puede hacer una carta de la iglesia de Barcelona y pone, yo qué sé, Emanuel, y pone una lista, a lo mejor como una lista de la compra, y pone, entonces dentro de 10 años Emanuel era el pastor sucesor del pastor, porque es un poco raro, ¿no? Bueno, pues así estamos, y durante más de 2000 años nos han querido convencer con todo este rollo, bueno, unos 1900 años con todas estas cosas. Antes de la Reforma Protestante ya muchos otros habían desistido de la forma en parte corrupta de la cúpula eclesiástica de hacer las cosas. Se manejaban por el estatismo, el poder político, todo se manejó así durante muchísimos años. El gran Papa Dámaso I, aquel que junto con Atanasio nos dieron los 27 libros que tenemos nosotros neotestamentarios, mandó a matar y mataron a aquel que era supuestamente su contrario y rival político. Pero de eso no les van a hablar nunca, porque eso no forma parte de la historia. Así que hay una corrupción bastante grande. Entonces aparecen los valdenses, los arrianistas, los pelagianos y un largo etcétera de personas que dijeron: estos católicos son raros, no nos gustan y no nos gusta cómo hacen las cosas y nosotros hacemos la nuestra. Obviamente, como el poder del Estado lo tenía la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hacían? Excomunión, persecución, adiós muy buenas, y morían unos cuantos en el camino. Hasta el cisma de Oriente de 1054. En el cisma de Oriente se separan las dos principales corrientes de la iglesia: la iglesia latina, católica, apostólica y romana, y la iglesia oriental, la que muchos conoceremos por la iglesia ortodoxa. ¿Sí? ¿Conocemos la iglesia ortodoxa? ¿Alguien conoce? ¿Le ha sonado alguna vez la iglesia ortodoxa? Es la iglesia oriental que nace en Constantinopla, ¿sí? Y sí, hoy tienen un sucesor de Pedro también. Hay dos sucesores de Pedro. Uno es el latino y otro es el oriental. ¿A cuál de los dos le hacemos caso? A ninguno. Así somos los protestantes, somos protestones, ¿eh? Y entonces tenemos ese problema. ¿Dónde se divide la iglesia latina de la griega, católica, apostólica y romana, con la ortodoxa? Es la primera ruptura seria de la iglesia. Estamos hablando de una ruptura, ya no es por unos grupitos sectarios, sino que estamos hablando de una división casi completa. Hay una guerra de 30 años donde mueren muchísima gente porque la iglesia latina quería excomulgar a la iglesia en Constantinopla. La iglesia en Constantinopla tenía iglesias en Roma y también las quería así. Todo el lío que se montó por todo esto, y hubo muchas muertes, y hasta el día de hoy están separados, aunque más o menos se llevan más o menos bien, pero hay muchas doctrinas que no comparten. Y es la primera ruptura seria. Después vendría la Reforma Protestante, que de ahí salimos todos nosotros. 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero, en Alemania cuelga 95 tesis en la puerta del palacio, y ahora siempre mezclo Westminster con el que es en realidad de Wittenberg. Y entonces él cuelga las 95 tesis porque la iglesia vendía indulgencias. ¿Las indulgencias qué eran?
Porque el purgatorio es una doctrina que se saca de libros que son deuterocanónicos. El purgatorio era un chollo para la Iglesia Católica. ¿Por qué? En el purgatorio caen todas aquellas personas que más o menos fueron buenas en la tierra, pero no lo suficiente como para llegar al cielo. Entonces, ahí había porrón de gente en el purgatorio y adivinen quién podía sacar esas almas de ahí. Los sacerdotes. Pero claro, eso no es gratis, había que pagar. Y te vas a encontrar con frases como, por ejemplo, cuando la moneda toca el platillo, un alma sale del purgatorio e iba directamente al cielo. Cuando Lutero se encuentra con estas cosas, él no intenta dividir la iglesia. Y esto metámonos en la cabeza. Lutero en ningún momento quiso dividir la iglesia. Lo que hizo fue, oye, esto no es de Dios. Y lo colgó en la puerta de Wittenberg para que lo vean, porque él era un estudiante universitario y profesor además. Por lo que en realidad eso era como una especie de Twitter de la época. Para que lo vean todos y todos podamos debatir acerca de estos principios de las tesis y nos demos cuenta de que esto no está bien. Al principio el Papa Laudiano no le dio mucha importancia, dijo, bueno, esto son cosas de un loco. Es más, dijo la frase, este borracho cuando esté sobrio dejará de pensar en estas cosas. El tema es que esas tesis fueron escritas y repartidas por toda Alemania, por todo el Sacro Imperio Alemán. Lo que hizo que obviamente pues el Papa ya no se lo tomara como una broma, lo viera como una herejía y además como una afrenta hacia el papado, y lo que hizo fue, ¿qué va a hacer? Excomulgarlo. Entonces nuestros hermanos católicos que dicen que Lutero vino a dividir la iglesia, lo que tienen que acordarse es que a Lutero lo echaron, no se fue. Lo echaron porque no tenían cómo rebatir cosas como la gracia del Señor. Y obviamente que la salvación no se compra con dinero. Si no, se lo pueden preguntar a Simón el Mago, que quiso comprar los dones del Espíritu Santo y no le fue muy bien. De allí derivaron lo que nosotros conocemos y es la base del protestantismo, aunque en muchos casos hay más, hay 7, pero 5 son las fundamentales, que son las 5 solas. Sola Escritura, que solo la Biblia tiene autoridad. Sola Fide, solo la fe en Jesucristo salva. Sola Gratia, solo la gracia de Dios nos salva. Somos salvos por gracia y no hay manera que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Solus Christus, solo Cristo como mediador e intermediario ante Dios y los hombres. Si bien ahora usted puede escuchar a cualquier padrecito que esté en TikTok y le va a decir que solo Jesús es mediador para los católicos, pero María es intercesora nada más, y bueno, un poco como para justificar la sarta de cosas que hacen con los yesos y las maderas. El tema es el siguiente, que uno tiene que comprender qué significa un mediador y qué significa un intercesor. Son dos cosas completamente diferentes. Y el tema es que si uno escucha a otros curas y especialmente marianos y el marianismo, uno se va a dar cuenta que no, los católicos no creen que María es intercesora, sino que creen que es mediadora. Por una simple razón, porque van a María para ir a Jesús. María es un medio para ir a Jesús. Esto podría rebatirse de una manera muy fácil, porque ¿alguno de ustedes cree que cuando muera va a tener las cualidades de Dios? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Son 3 cualidades intransferibles de Dios. Él nos regala la eternidad mientras Él quiera. Nosotros no somos eternos por nosotros mismos. Nuestro espíritu no es eterno porque a nosotros se nos ocurrió ser eternos. El día que a Dios se le ocurra y nos haga así, gracias a Dios, Él no incumple sus promesas y por eso viviremos eternamente con Él. Pero si Dios quisiera, de un plumazo, adiós muy buenas. Y estaríamos en el lobby, como dicen los jugadores de Fortnite.
El tema es el siguiente: que María, para poder interceder por los creyentes, debería ser omnipresente, omnisciente y omnipotente, porque debería escucharnos a todos a la vez, tener plena conciencia, no solamente para escucharnos, sino para poder escuchar atentamente a cada cual de sus oraciones, y tendría que ser omnipotente para poder responder a cualquiera de esas peticiones que se le demandan. Así que no, María no es mediadora ni es intercesora. Como mucho fue la madre de Jesús, una mujer llena de gracia. La palabra de Dios, justamente en el original, es la única persona por la que se dice Kejerito Mene, que significa llena de gracia. Ni Esteban, porque cuando Esteban fue martirizado, dice que vio la gloria de Dios y fue lleno del Espíritu Santo. Tampoco utiliza esta palabra. Es la única persona con la que se utiliza esa palabra, y no es para menos. Fue la madre de Jesús, nuestro Redentor y Salvador, pero hoy no es la madre de Dios. Es una sierva del Señor, agraciada. A mí me encantaría conocerla, y yo practico mucho lo que dice la palabra del Señor, que cuando no entendía algo lo guardaba en su corazón, y eso lo hacía nuestra querida María, ¿sí? No siempre virgen, no siempre virgen. Esos son doctrinas que se sacaron años después, igual que la Asunción de María. ¿Ustedes han escuchado alguna vez acerca de la Asunción de María? Hace poco se celebró la Asunción de María, que María ascendió al cielo. ¿Saben de cuándo es esa doctrina y cuándo se aprobó esa doctrina? ¿Cuándo creen ustedes que se aprobó la doctrina? ¿En el siglo III? ¿En el siglo IV? En 1950. Por una discusión que había desde 1849 acerca de que algunos decían que María había sido asunta al cielo y otros no. Y como se pelearon mucho, pues el Papa dijo, ¿saben qué? Como mi palabra es cátedra, lo hacemos doctrina. Esta es dogma de fe. Ya no se puede mover. Es dogma de fe. La iglesia, no hay un papa que pueda sacar ese dogma de fe. María fue asunta al cielo. ¿Por qué? Porque lo dijo un papa. Ustedes verán que es una locura que nosotros no podemos ni comprender ni entender, y mucho menos obedecer. De allí surgen muchas denominaciones de la Reforma Protestante. Está la Iglesia de Inglaterra, están los metodistas, los bautistas, los adventistas del séptimo día, pentecostales, carismáticos, hay muchísimos más. También pues están los mormones, los testigos de Jehová, que ya son ramas que salen del cristianismo, porque son sectas. Hay ramas cristianas y ramas no cristianas del mismo protestantismo. Entre ellas pues tenemos los testigos de Jehová, mormones, y algunas más pequeñas, como los Solo Jesús, que bueno, ya tan pequeñas no son, lamentablemente. Y ahora hay están los maoístas, y después también tenemos una nueva rama ahora, que la verdad no tienen ni nombre, pero que dicen que el Espíritu Santo es una mujer, es la madre de Dios y está casada con el Padre, que ya lo descubriremos. Es la tercera revelación. Nos fue revelado que el Padre era uno solo. Después, en el Nuevo Testamento, nos ha sido revelado el Hijo y la figura del Espíritu Santo. Entonces, en el futuro, en el Apocalipsis, cuando todo se termine, de repente Dios dirá, eureka, el Espíritu Santo era una mujer, estaba casada con el Padre, y nació Jesús de pues la relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Es una locura, es un espanto, pero bueno, hay gente que se lo cree. Lamentablemente hay miles de personas siguiendo esta doctrina, y los tenemos por aquí, por Barcelona, ¿eh? No se crean que están muy lejos. A mí me repartieron un volante acerca de esto, y obviamente cuando cogí el volante, ¿ves? La diosa madre, yo dije, oh, Dios mío, digo, mirá, estás muy confundida, mi querida amiga, hermana no le pude decir, no me atreví a decirle hermana, pero sí, prima a lo mejor, prima lejana, pero le dije, estás confundida, y espero que Dios te dé luz acerca de este tema. Hay corrientes más recientes, que son las últimas corrientes que se han dado a través también de las redes sociales, y que son adenominacionales. No son pentecostales, no son carismáticos, no son bautistas, tienen un poquito de todo. Hay algunas cosas que sí creen, otras que no. De hecho, las nuevas redes sociales y todo nos han dado esto de poder ver otras doctrinas que se piensan en otros lugares y poder
a la luz de las Escrituras, poder contrastarlas. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, en pentecostales que no son arminianos. En el inicio, el pentecostalismo que nace en el año 1890, 1904 aproximadamente, eran arminianos todos. Pentecostales eran arminianos. Arminianos son aquellos que creen que la salvación se pierde y que se conserva a través de las obras, ¿sí? A raíz de todos estos movimientos y tanto de unos de otros, y ahora la tecnología nos ha avanzado tanto que incluso hay ramas pentecostales que no son arminianas y hay ramas bautistas que son arminianas. Se han mezclado, ¿no? Y nos va a pasar como nos ha pasado mucho. Usted mira un cassette o mira un cassette, no va a mirar, eso es seguro, porque ahora ya ni cassette, ahora YouTube y todas estas cosas. Pero usted va a ver un video de Marcos Witt o un video de Hillsong ahora mismo, que están más de moda, o de Monte Santo, por ejemplo. Y hay algo que hacen muy común, que antes era una herejía por la cual a nuestros padres los echaron de las iglesias, que era cantar en el Espíritu. Una melodía y cantar una canción que no era el himno, que se cantaba con himnario, y eso era una herejía total. Y en los años 60, en Argentina, nace una reforma que podríamos decir carismática. Ahora, esta reforma carismática, en un principio, reveló la gloria de Dios, el culto a Dios como principal, pero dejó otras doctrinas de lado que se han ido retomando a día de hoy. Por eso les digo que con la tecnología hay muchas mezclas, porque se escuchan a muchos pastores. Esa es la realidad. Hay pastores que son más escuchables, hay otros que son menos escuchables y hay pastores que no son escuchables directamente. Y hay algunos que son recomendables de poder escuchar, pero la realidad es que todos, a raíz de tener ese acceso a enseñanzas, pues muchos han ido mezclando. Hoy tenemos una iglesia europea donde hay mucha mezcla de doctrinas. Y en las mismas congregaciones te vas a encontrar con mezcla de doctrinas, con personas que vienen de Colombia, personas vienen de Venezuela o personas que vienen de Centroamérica, personas que vienen de otros lados con su propia doctrina, que llevan años en esas congregaciones y traen sus doctrinas a las congregaciones. Si no está mal el poder compartir y el poder crecer todos juntos, lo importante es crecer de forma ordenada, ¿sí? Y no crecer como un cuerpo deforme, sino como un cuerpo ordenado, con una estructura ordenada, donde sí el Señor estableció ministerios, estableció pastores, estableció diáconos y ancianos. Y si nosotros, especialmente con doctrinas fundamentales, queremos torcer la congregación donde estamos, viniendo nosotros de otro lugar, pues la verdad que sería un poco de soberbia por nuestra parte, ¿sí? Y esto se da lamentablemente muy a menudo con pastores que vienen de otros lugares, que han fundido sus iglesias, que las han destrozado sus iglesias, pero que vienen a las iglesias de otros a opinar y a cambiar cosas. Y mira, si fuiste un fracaso en tu primera iglesia, cuando vayas a otra y esa iglesia tiene éxito, vete al pastor, humíllate y escúchalo, porque si tiene éxito será por algo, será que Dios está con él. No intentes cambiar las cosas, porque a lo mejor lo que vos estás trayendo es lo que destruyó tu congregación. No lo traigas a otro lado porque la va a volver a destruir, ¿eh? Entonces estas cosas hay que tener mucho cuidado. ¿Qué somos nosotros? Y me sale la frase de leones o lo otro, pero no la voy a decir porque es una frase rara. ¿Qué somos nosotros? Por primero vamos a decir que bíblicamente lo que somos es cristianos. Cualquier tipo de denominación, cualquier tipo de doctrina que podamos seguir es un tema secundario. Lo primordial es que somos cristianos, seguidores de Cristo, y que buscamos a la luz de las Escrituras tener una doctrina sana. Yo siempre lo digo desde que estoy en el púlpito, no se van a encontrar con una sola iglesia que tenga una doctrina completamente sana, 100% inequívoca. Recordemos que todos los que predican son hombres o mujeres, somos hombres, que cometemos errores. Y les aseguro que yo no predico como predicaba hace 20 años y seguramente los pastores tampoco predican como predicaban hace 20 años atrás. Cada uno
también va conociendo más al Señor y va cambiando muchas cosas que a lo mejor pues antes diría que no las tendría que haber dicho. Y bueno, ya rendiremos cuentas delante del Señor. Yo voy, cuando me muera, yo voy así ya. Señor, ¿en qué me equivoqué? Va a decir, vení, acordate, mira, esa predicación que vos diste, vení para acá. ¿Quién te dijo eso? Porque yo no fui. Así que es mejor tener más humildad y estar en consonancia con las doctrinas que sí entendemos que son de Dios y que en la que podemos estar todos juntos como la Trinidad, que Jesús es Dios, que eso es algo inmutable y que no podemos mover bajo ningún concepto. Así que sí, somos cristianos. Podríamos, Ríos de Vida nace de esa, no la llamaría división, porque en Argentina empezaron a echar a un montón de gente de las iglesias, algunos porque se sanaban, otros porque oraban en lenguas y otros porque cantaban en el Espíritu. Y entonces, como los iban echando de las iglesias, se empezaron a mirar unos a otros y ¿qué hacemos? Y nos juntamos. Y bueno, vamos a hacer una comunidad cristiana si no nos dejan estar ahí, no nos dejan estar allá. De allá nos echaron, allá no nos quieren, pues nos juntamos entre nosotros. Y así un poco nació la reforma carismática en Argentina. Como nacieron muchas reformas. Los empezaron a echar porque Dios hacía cosas nuevas. Se ve que Dios, pobrecito, no se ha enterado que tiene que hacer las cosas según la tradición de los hombres. Y se empecina a hacer cosas nuevas. Y este Dios que tenemos, que es tan creativo, tendría que ser menos creativo para que nos peleemos menos. Pero la idea es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, y no todos lo entienden en el momento que lo tienen que entender. La segunda pregunta es, esta es complicadita, pero es bonita de poder contestar. ¿Tener deseos de morir es posible en Cristo? Y si lo ¿es perdonable? En este caso vamos a ver la evidencia bíblica. La pregunta es, ¿acaso algún hombre de fe quiso morir? Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Quién dijo eso? Elías. Estaba en la cueva, triste, seguramente con una depresión de caballo, no tenía psicólogos ni coach personales ahí que lo pudieran alentar, ni pastores motivadores, y pobrecito Elías se comió solo ese marrón y quería morirse. En el libro de Jonás, el capítulo 4, versículo 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Estaba enojado Jonás. Y después de una campaña muy exitosa, hay que convertir a toda una ciudad, hay que ir por las ciudades diciendo algo y que de repente el rey de la ciudad diga, vamos a hacerle caso a este pibe, porque lo que está diciendo es de parte de Dios. Y aproximadamente unas 100.000 personas en Nínive se salvaron por la predicación de este hombre, pero quería morirse. No sé si después de un gran éxito viene una gran caída. Se lo podemos preguntar a Elías, que tuvo el éxito del Monte Carmelo, y a Jonás, que tuvo este éxito, pero los dos tuvieron este problema. ¿Y qué podemos leer también a Job? Capítulo 3, versículo 3. Ya Job estaba más enojado aún. Y dijo, perezca el día en que yo nací. Ya no quería morir, no quería ni existir. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Ahora hay que pasarla a la que estaba pasando Job, porque le pasó de todo, pobre Job. Y también él deseó no nacer. Lo mismo le pasó al profeta Jeremías. Y en Números 11 nos vamos a dar cuenta que también le pasó a otro hombre de Dios, que además se transfiguró con Jesús. Apareció en el monte de la transfiguración. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Estaba agobiado, no había un asador argentino ahí para poder darle carne.
Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasiado pesado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés le dijo, si me querés, matame, haceme desaparecer. Quiero más a este pueblo cabezón, que lo único que quieren es carne y carne y carne. Así que vemos que como hombres de Dios, que Dios usó tremendamente, al ser seres humanos, tuvieron deseos de dejar esta vida. Por eso también el salmista nos dice que cuando andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos temer, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Mi querido hermano, pasamos por valles de sombra y de muerte. Eso no te convierte en un mal creyente, te convierte en un ser humano con problemas. Ya nos gustaría a todos que se solucionara todo con la varita mágica de Harry Potter, pero no. No existe Harry Potter, ni Avada Kedavra, ni ese tipo de cosas. Lo que existe es una vida, una lucha, ir hacia adelante con un Dios poderoso, con un Dios que salva, con un Dios que restaura, con un Dios que sana, con un Dios todopoderoso, pero que si no lo hace es por tu bien. Porque también es un Padre amoroso que nos cuida y que sabe lo que más nos conviene. Esto no quita que le podamos pedir con forma insistente. Pidámosle a Dios todo, porque a Dios lo que le gusta es que hablemos con Él. Le encanta que charlemos con Él. Así que contale todo, pedile todo, todo lo que tú quieras, pídeselo a Dios. Si quieres un avión, también se lo puedes pedir. Lo que no hagas es mangonear a tus hermanos para comprarte un avión, pero que se lo puedes pedir a Dios. ¿Cuál es el problema? Problema no es ninguno. Ahora cuidado, que a lo mejor el Señor te dice, pides y no recibes nada, mi querido, porque pides mal. ¿Para qué quieres ese avión? ¿Para fardar? ¿Para decirle al otro, yo tengo un mejor avión que tú? ¿O para decir, mírenme qué próspero que soy? O a lo mejor quieres un avión para llevar comida a países de África. ¿Y qué te crees? ¿Que Dios no tiene las condiciones económicas o la liquidez suficiente como para darte lo que tú pidas? Dios te puede dar el mundo entero, pero solamente si le sirve a Él para sus planes y sus propósitos. Ahora bien, nuestra vida es nuestra. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por eso entendemos que no somos nuestros y que Él es la vida, por lo que le otorgamos el poder sobre la vida o muerte física, y ese poder solo le corresponde a Dios. Y por eso quitarnos la vida es pecado. ¿Hay casos de suicidio en la Biblia? Los hay. Aitofel, Saúl, el rey Zimri, incluso Sansón, aunque como un acto de guerra. Y obviamente el que conocemos todos, Judas Iscariote, que también se quitó la vida. También hay muchas personas que entregaron su vida, y es algo muy diferente a quitarse la vida, como Esteban, por ejemplo, que no se resistió a morir apedreado. Incluso alguien entregó su vida por nosotros y no se toma como un suicidio, sino como una salvación eterna, que es Jesús. Él dio su vida. A Él no lo asesinaron. Dice la palabra de Dios que Él de sí mismo dio su vida.
Por eso cuando Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús le dice, a ver, Pedrito, ¿tú te crees que yo no puedo pedir 6 legiones de ángeles y se terminó con todo esto? ¿Saben? Un solo ángel mató a 185,000 asirios en una noche. Uno solo. Y era un ángel. Ni era Miguel, ni era Gabriel, que ya estaban en el top 5, ahí arriba. Top 5, está Jesús, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y seguramente Miguel y los arcángeles estaban ahí arriba. Lucifer perdió su lugar, así que el que se fue a Sevilla perdió su silla. Entendemos que dejar la vida por el Señor y no resistirse no tiene que ver con el suicidio, sino como aquel que da su vida por causa del Señor y así haya un tesoro de conocimiento de Cristo. A la cuestión, ¿es perdonable? Como muchos sabemos, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No habla de los deseos de morir o incluso del suicidio como tal. Pero como hemos visto, las personas que se quitaron la vida no son un claro ejemplo de seguir a Dios. Por lo que mejor, amar la vida que Dios nos dio y saber vivir cualquier sea la situación en la que nos encontremos. Que por cierto, antes o después te encontrarás con la muerte. Más vale que tu vida signifique algo para el Señor, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y la tercera y última pregunta, y esta la verdad que fue curiosa, pero me gustó poder responderla. Cuando estemos en el cielo, ¿veremos 3 o a 1? Es una pregunta muy interesante. En el libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En Daniel 7, el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Puestos tronos, no trono, tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es un trono con ruedas. ¿Cómo es? No lo sé. No seas blasfemo vos. Te voy a dar una silla de ruedas, dice el desgraciado. Hermanos, apártense porque va a caer un rayo ahí en medio. Emanuel tenía que ser. Dios con nosotros. En Daniel 7, en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Recuerdan el Hijo del Hombre? Esto lo vimos hace unos domingos atrás. Y vamos a ver un versículo neotestamentario, en Hechos 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Por lo que Esteban pudo diferenciar al Padre, a Dios, de Jesús. En ese momento Esteban vio esa gloria. Dice que su rostro se transmutó, parecía como un ángel. Esteban, cuando estaba dando su vida por el Señor, vio la gloria de Dios y vio a Jesús, pero también vio a Dios. La figura de Dios parece desdibujarse entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo cierto es que todos los que profetizaron antes de Cristo tenían una revelación sesgada de la persona de Dios. No tenían al Espíritu Santo adentro, dándole la revelación de la figura del Hijo, que es lo que tenemos hoy usted y yo. Si nosotros podemos comprender la Trinidad, no es porque somos inteligentes, no es porque tenemos un gran cerebro, es porque el Espíritu Santo nos dio la revelación para poder comprender que existe el Padre,
que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Pero no nos mandemos la parte, no somos inteligentes para nada. Además la Biblia dice, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que perdón, mi querido hermano, pero si estamos aquí, pues será que escogió a lo peorcito de lo peorcito. Y a lo peor de lo peor, lo nombró pastor. Así que imagínense cómo van las cosas en el Señor. Tenían una revelación sesgada de la persona de Dios. Cuando confesaban Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, estaban en lo cierto, pero muy pocos pudieron darse cuenta, como Manoah, como Abraham o incluso Josué, que había un ser con la sustancia de Dios que podía hacerse visible, porque a Dios nadie pudo verle. Pero Manoah, cuando vio al ángel de Jehová, le dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Pero no vieron al Padre, vieron a Jesús, en una cristofanía. Por lo que entendemos, y como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora bien, Dios en el Nuevo Testamento aún nos revela más acerca de su persona y de qué es lo que encontraremos en el cielo. Pero aunque todavía dice la palabra de Dios que conocemos en parte, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Entiendo que en el cielo aún nos serán reveladas muchas cosas que no podemos comprender. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, hay cosas que yo no les puedo decir ahora, que ustedes no la van a entender. Pero entonces con una mente más abierta, un conocimiento más amplio y un cuerpo glorificado, podremos entender mejor la Trinidad. Aunque si aquí vimos a tres en el bautismo de Jesús, entiendo que allí también le veremos como Dios en tres personas. No sé si recuerdan el bautismo de Jesús. Los que tuvieron en el bautismo de Jesús, aquellos que tuvieron el honor de estar en ese lugar, pudieron ver a las tres personas trabajando al unísono. Pudieron ver al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como una paloma. Veían a Jesús porque estaba allí y pudieron ver los cielos abiertos y escuchar la voz de Dios que habló acerca de su Hijo amado en quien tiene complacencia. Así que mis queridos hermanos, ¿veremos a tres o veremos a uno? En realidad lo que veremos son millones y millones y millones de redimidos, millones de ángeles. Veremos seres majestuosos que no están aquí en la tierra y algunos que quizás no los entendemos. No quiero decir que las figuras del Apocalipsis se nos van a aparecer, pero si yo veo un ser que es todo ojos por dentro y por fuera, me voy a pegar un susto. A lo mejor me vuelvo a morir. Porque la verdad que muy lindo no debe de ser. Pero si está en la palabra del Señor y si Dios lo creó, por algo será. Y podremos disfrutar del cielo en su majestuosidad. Pero sí, conoceremos como fuimos conocidos, conoceremos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en qué forma, de qué manera. El anciano de días tiene el pelo blanco como la blanca lana y refulga y da fuego, pero Jesús en el Apocalipsis, cuando se le aparece a Juan, ¿cómo lo describe? Con el pelo blanco como la blanca lana, con vestidos refulgentes, así como los tenía Dios Padre, y además con ojos de fuego y con una espada aguda que salía de su boca. Así que, ¿cómo será? No sé, pero será espectacular, eso seguro. Así que, mis queridos hermanos, tres los veremos seguramente. No sabemos cómo es la figura del Espíritu Santo. Ese Espíritu, yo creo que sí son cosas que se nos van a revelar. Obviamente no tiene cuerpo de mujer. Es una cosa más que obvia, pero bueno. Lo que sí son hermosos. Y es hermoso. De Dios podemos hablar como uno en tres personas. Y Dios no se va a ofender si tú hablas bien del Padre, o hablas bien del Hijo, o hablas bien del Espíritu Santo, porque los tres son uno
no tienen nuestros conflictos, no tienen envidia el uno del otro, a ver quién tiene más seguidores, más followers. Eso, hay más followers del Padre, están los testigos de Jehová, ¿no? Que son más followers del Padre, están los solo Jesús, que son más followers de Jesus. Entonces como que, ¿no? Tienen sus followers y ya están ahí en el cielo peleándose el Padre y el Hijo para ver quién tiene más humanos que lo amen. Y no es así. Obviamente Él es un Padre bueno, Él es Dios, Él comprende todas las cosas y no depende de nosotros para sentirse realizado. Somos nosotros los que dependemos de Él, no Dios de nosotros, mis queridos hermanos. Así que veremos 3 o 1, yo creo que los veremos a los 3 en sus formas y como Él se quiera revelar. Aunque solo sea una cosa, la palabra de Dios dice que la vida eterna es conocer a Dios, al verdadero Dios, y conocer a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna, así que nos pasaremos la vida eterna conociendo a Dios, su hermosura, su majestuosidad y su esplendor. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Siempre esperamos resolver estas dudas, pero siempre con mucho temor, sabiendo que eres tú quien tiene que dar revelación acerca de tus escrituras, que las comprendemos y las amamos. Y ayúdanos, Señor, a no dividirnos más, a amarnos, a cuidarnos, a protegernos. Y aunque estemos en diferentes lugares, que no importe eso, Señor, sino que seamos uno en ti. Porque tú vas a venir a buscar una sola iglesia. No vas a venir a buscar denominaciones, ni a ver quién tenía razón, sino que vas a buscar una iglesia, una familia que te ama, una esposa ataviada, perfeccionada y limpia para las bodas del Cordero. Te amamos. Amén y amén. Ahora tenemos algunas cositas que vamos a hacer. Le voy a pedir